Así que la gente dice que eres inmaduro. Bueno, en realidad podría ser autismo, y te lo voy a explicar ahora mismo. Aquí hay 5 cosas que parecen inmaduras e infantiles, pero en realidad están relacionadas. Todo lo que viene a continuación tiene que ver con el autismo. Bien, así que la primera de la que voy a hablar aquí. Miedos o fobias infantiles. Ahora, las personas autistas, los adultos autistas como yo, a veces pueden tener miedo de cosas que pueden parecer infantiles, como miedo a la oscuridad, miedo a que revienten los globos. Ahora, yo mismo tuve una fobia a la oscuridad durante muchos años, hasta que tenía quizá 35 o 36 años, y me tomó un tiempo superar eso, pero eventualmente logré superar ese tipo de miedos. Pero, ¿por qué suceden? ¿Por qué están ahí? ¿Qué significa esto? Y la gente piensa que estas cosas son infantiles, porque cuando eres un adulto hecho y derecho que tiene hijos, la gente piensa que deberías poder lidiar con las cosas, como si nadie tuviera miedo a la oscuridad. Y cuando eres, ya sabes, un papá y un hombre, se supone que debes ser ese modelo masculino, ya sabes, una figura a seguir para tus hijos, y tienes miedo a la oscuridad o a que revienten los globos. Es bastante raro, ¿no?, que la gente diga que esto no es muy maduro o propio de un adulto ahora. El miedo a que revienten los globos es un muy buen ejemplo para explicar cómo funcionan estas cosas, y el miedo a la oscuridad, que voy a desglosar ahora mismo. Así que tengo una fobia a los globos, pero es una fobia a que revienten los globos. Y por ejemplo, puedo estar en una habitación con globos, si solo estoy yo y los globos ahí por un rato. Si estoy más tiempo que eso, me dan miedo. La temperatura puede cambiar, o el viento los puede mover, o puede pasar algo, y uno de ellos va a reventar. Y es el sonido fuerte e inesperado, así que hay 2 cosas que pasan ahí. Una es lo inesperado. A las personas autistas les gusta saber qué va a pasar después. Les gusta la rutina, les gusta la estructura y les gusta que algo sea repetitivo, y eso les agrada. Porque es predecible, y predecible significa que no da miedo, menos temor a lo desconocido, porque buscamos consuelo en cosas que no entendemos. Que los globos revienten inesperadamente es un recordatorio de que no podemos controlar algo, o que la rutina está fuera de lugar, y nos sorprende. Se siente como si alguien me arrojara una tina de agua helada. Es horrible ahora. Además, problemas de procesamiento sensorial. Las personas en el espectro autista tienen problemas de procesamiento sensorial, lo que significa que pueden escuchar los sonidos mucho más fuerte de lo que realmente son, o pueden oler las cosas con más intensidad que una persona promedio, o una persona típica, o alguien que no es autista. Y todas estas cosas se combinan y como que se mezclan en una sola, y son esas cosas las que nos generan estos miedos. Ahora, el miedo a la oscuridad es más un TOC que viene junto con el autismo, porque o comórbido viene acompañado, viene con él. Y eso básicamente significa que al apagar la luz siempre tenía miedo de que algo malo pasara, ¿sabes? Así que no era tanto el hecho de que la luz estuviera apagada y yo tuviera miedo de eso, como fantasmas o lo que sea. No era eso ni el coco ni nada de eso, sino que era más bien que si apagaba la luz, algo malo iba a pasar. Así que tuve que ir a terapia para poder deshacerme de eso. Así que, a simple vista, lo que parece una fobia infantil, miedo a la oscuridad o a los globos o a las fiestas de cumpleaños, en realidad tiene un significado más profundo. Y esto es parte de la condición del espectro autista, y por eso es importante entenderlo ahora. El siguiente tema del que voy a hablar es coleccionar cosas como juguetes. Ahora, mucha gente pensará, ya sabes que solo los niños compran juguetes, ¿verdad? Y en realidad, al contrario, hay muchos coleccionistas de juguetes que son dueños de museos o simplemente quieren completar una colección, porque tal vez, ya sabes, les gusta ese género en específico y ese género tiene juguetes en la línea de productos, etc. Pero específicamente, las personas autistas tienden a sentirse atraídas por los juguetes en general, porque los juguetes representan muchas cosas diferentes, y te voy a dar un ejemplo. Entonces, en mi caso, me gusta coleccionar figuras de acción que están hechas de plástico y resina, porque hay varias cosas. Los colores, el detalle en ellas realmente me impulsan a acercarme, a mirarlas. ¡Wow! Esto es muy interesante, es fascinante. Y el detalle de la pintura, el trabajo de pintura, y de hecho el olor y la sensación del plástico realmente son agradables para mis sentidos. De nuevo, es parte del trastorno del espectro autista. Tener un problema de procesamiento sensorial en realidad significa que vas a buscar ciertas sensaciones y evitar otras, ¿verdad? Depende de cómo se presenten. Y entonces, para mí, las figuras de acción son más que un simple juguete. ¿Sabes? No es algo con lo que esté jugando. No llego a casa y juego con juguetes, ¿verdad? En realidad es algo mucho más profundo que eso, y ese es el segundo nivel de eso. Y la razón por la que quienes estamos en el espectro autista coleccionamos cosas como juguetes, aparatos, dispositivos, cómics o algo que pueda parecer infantil es porque esas cosas se pueden categorizar en números, géneros, ediciones o episodios. Y esta categorización o clasificación por géneros es realmente reconfortante para el cerebro autista, porque es como Pokémon, ¿verdad? Tenemos 100 Pokémon en el primer álbum, tenemos que llegar a 101.
Y es como si ese fuera el set básico, y tienen 3 etapas evolutivas, así que es agradable organizarlo y categorizarlo. Porque la organización significa un resultado predecible o un posible resultado predecible, lo que de nuevo significa seguridad y protección para las personas autistas. Entonces, las personas autistas pueden coleccionar cosas que a simple vista parecen bastante infantiles, pero no lo son. Ahora, si acabo de señalarte por coleccionar juguetes y cómics, entonces tienes que darle like a este video. El número 3 es llevar un objeto de apego ahora. Recientemente tuve una experiencia muy interesante y deberías poder identificarte con esto. Las personas autistas suelen llevar un objeto de apego. Ahora, no me refiero a que vayan a caminar por ahí con una mantita apestosa como hacen los niños. A veces ves que los bebés pequeños tienen su mantita de apego o un juguete de apego o algo así. Pero es similar y tiene un proceso muy parecido. Por cierto, chicos, mi nombre es Dan y tengo autismo y TDAH, así que si eres nuevo por aquí y quieres aprender más sobre esto de lo que estoy hablando ahora mismo, solo dale al botón de suscribirte aquí en YouTube y sígueme en Facebook para más videos como este. Así que, en cuanto a lo de llevar algo contigo, me di cuenta de que tengo apego a algo que llevo conmigo para sentirme cómodo y ni siquiera me había dado cuenta hasta este momento. Acabo de ir a VidCon en Estados Unidos y estuve participando ahí en VidCon. Y mientras estaba empacando mis cosas, pensé, ¿dónde están mis corta uñas? Ya sabes, los pequeños corta uñas. Estaba como, ¿dónde están mis corta uñas? Y luego no los pude encontrar y me estaba volviendo loco y pensé, nunca he viajado sin ellos, porque son buenos, son bastante caros, son pesados y hacen bien su trabajo. Y una cosa que no me gusta es ser desordenado. Y no quiero que mis uñas estén largas o crezcan cuando estoy fuera, y no es agradable que los hombres tengan las uñas largas, ¿verdad? Así que siempre estaba consciente de esto, y por eso me estaba volviendo loco. Tenía unos de repuesto que no son tan buenos, que al final terminé llevando. Pero hermano, casi llegué al punto de decir, no sé qué voy a hacer, tengo que encontrar estos ahora mismo, haría lo que fuera en ese momento para encontrar ese corta uñas. Descubrimos que nuestra Anise los había tomado prestados y se fue a Europa por unos días, pero en ese momento yo estaba perdiendo la cabeza. ¿Pero por qué? Porque eso puede parecer insignificante o puede parecer infantil tenerlo. Como un peluche de apego, podría ser cualquier cosa. Podría ser una cartera, un sombrero. Sabes, yo tuve gorros de apego durante muchos años. Tuve un gorro de apego. Gorro de apego. Era grande, naranja, como de NFT Adidas. Tenía este gorro conmigo y lo amaba, pero fue mi objeto de apego durante muchos años. Y también tengo una sudadera con capucha, como una sudadera negra, que tiene el logo de YouTube Shorts a un lado. Y yo la uso todo el tiempo porque me da consuelo. Y lo que hago es que me pongo la capucha y eso me hace sentir como muy satisfecho en el momento. Así que sé que puedo calmarme y autorregularme ahí. Así que, en cuanto a por qué llevamos estas cosas, esas cosas representan para nosotros estabilidad, calma y organización en nuestra vida. Sabemos que tenemos esas cosas. Eso representa estabilidad para nosotros, lo que representa resultados predecibles, lo que de nuevo nos da esa tranquilidad, ¿verdad? Y por eso me encanta eso. Y por cierto, chicos, si les está gustando esto, tengo otros 2 videos sobre este tema que vienen en esta serie. Así que asegúrense de seguir viendo, porque esto es solo la primera parte. También hay una segunda parte. El objeto de apego es muy interesante, pero existe porque esas cosas resuelven un problema en nuestra vida. Eso de, oye, ya sabes, como que tal vez quiero sentirme más cómodo y quiero, ya sabes, quiero relajarme y regularme, así que voy a usar mi sudadera con capucha, o, oye, me preocupa que me crezcan las uñas, pero sé que tengo ese corta uñas cada vez que viajo. Eso está bien y de hecho es gracioso. Específicamente ese corta uñas nunca he estado sin él en unos 20 años. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, el siguiente es la autoestimulación oral, ¿verdad? Autoestimulación oral. Entonces hay un término en el autismo llamado stimming, que significa comportamiento autoestimulante, o STEAM, o stimming para abreviar. Y eso básicamente significa que hacemos cosas como mecerse de lado a lado, o sea, a veces juego con mis dedos, nos mecemos hacia adelante y hacia atrás, como en el síndrome de piernas inquietas, nuestras piernas siguen moviéndose. Pero muchas veces es masticar algo, como masticar el cuello de tu camisa o sudadera, o las agujetas de tu sudadera. O sea, ¿cuántas personas hacen eso? Si acabo de describirte, tienes que comentar aquí abajo y decir, ese soy yo. O sea, yo mastico mi ropa, porque cuando era niño solía masticar mi ropa. Y tenía agujeros aquí, en las mangas y en los cordones de mi ropa, y se volvió una locura. Pero esa sensación de masticar es muy calmante y es interesante porque mucha gente dice, bueno, los niños mastican su ropa, ya sabes, no seas tan infantil. Pero no es por eso, es porque es una forma de autoestimulación, es un STEAM. Masticar algo te da esa retroalimentación para que puedas sentirte regulado y cómodo, y es muy interesante. Yo encuentro que esto es muy común y mucha gente ni siquiera habla de esto o ni siquiera lo sabe, ¿verdad? Dirían, hombre, pensé que solo era raro, pero no es eso, es porque te estás regulando, ¿verdad? Estás tratando de regularte, y de hecho tengo algunos trucos para esto. Si te interesa, puedes ir a www.autismhacks.net y descargar mi libro gratuito de Autism Life Hacks.
Y si pones tus datos ahí, el sitio puede sugerirte trucos específicos para las cosas con las que más tienes dificultad en tu vida, y eso es completamente gratis. El enlace estará abajo. Como dije, solo ve a autismhacks.net. Bien, en cuanto a la autoestimulación oral, hay formas en las que podemos superar esto y maneras en las que podemos ayudar con ello. Puedes comprar juguetes masticables, juguetes de estimulación para adultos autistas, hay muchos diferentes. Y también descubrí que masticar chicle es muy bueno porque obviamente reemplaza esa necesidad de masticar cualquier otra cosa y además te ayuda a mantenerte concentrado. Así que esa es una muy buena opción en realidad porque sé que eso destruye la ropa y puede ser bastante vergonzoso si tienes marcas de mordidas por toda tu ropa y vas a, ya sabes, ver a la familia, amigos y es como, oye, mastico mi ropa. Y pueden presentar eso como algo que hacen los niños y que es infantil, pero en realidad es algo que hacen las personas autistas y puede ser simplemente porque estás en el espectro. Así que el siguiente tema del que voy a hablar aquí son las crisis y los bloqueos. Y todos sabemos que los niños tienen colapsos, ¿verdad? Y normalmente estas crisis se llaman berrinches. Y estos berrinches ocurren porque los niños están tratando de tomar el control de la situación para tener la ventaja o para tomarse, digamos, ciertas libertades con los padres, ¿verdad? Es una especie de forma de control dentro del grupo, y esto es algo que los niños aprenden, necesitan aprender. La jerarquía, y los padres son las personas que están a cargo de las decisiones, ellos ponen las reglas, bla, bla, bla. Ahora, lo interesante de esto es que las personas autistas continuarán con este tipo de comportamiento, pero no porque quieran controlar las cosas para sacar ventaja. Como lo haría un niño, ya sabes, como tal vez querer acostarse más tarde o queriendo dulces o algo, a lo que ya sabes los padres dicen que no. La crisis ocurrirá porque una sobrecarga de estímulos sensoriales podría ser muchos ruidos fuertes, muchas luces, tal vez muchas personas, muchas decisiones. Tal vez la gente te está pidiendo mucho y por eso te sientes abrumado, sobreestimulado y simplemente puedes tener una crisis. Así que podría ser llorar, gritar, estallidos emocionales. Y esto es muy interesante porque normalmente lo que pasa es que empezamos a golpearnos la cabeza. Como personas autistas, golpearse la cabeza es una de esas señales claras. Eso es como una crisis autista o un bloqueo, y un bloqueo es como una crisis. Pero sin los estallidos emocionales es como simplemente meterte en ti mismo, te apagas y te vuelves apático y retraído. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay un límite de lo que el cerebro autista puede soportar, hay un límite de lo que nuestro cerebro puede soportar. Pero una persona autista está constantemente tratando de filtrar todas las cosas a su alrededor en el mundo en el que vive, donde toda esta información sensorial está entrando. Y entonces ya estás prácticamente al límite de lo que puedes manejar, así que si algo más se suma a eso, simplemente no se puede.